Muy bien, compañeros, estamos ya en grabación de la séptima sesión del módulo Zonas Portuarias, llegando ya a nuestras últimas sesiones de este ciclo, esperando también generar la finalización de los contenidos que nos ha propuesto el módulo guía. Esperemos que en el desarrollo de los temas del día de hoy podamos llegar a esa finalización de los temas para ya establecer entonces las condiciones de la última sesión como sesión que sería destinada al último parcial, retroalimentación del módulo y último parcial o última prueba final para este ciclo, para este segundo ciclo del primer semestre. Vamos a dar paso a la toma de asistencia. Como ya les había dicho, estábamos dando los minutos que siempre damos para tener a la mayor parte del grupo en conexión. En este momento tenemos 18 estudiantes en conexión. Esperemos que los demás compañeros puedan conectarse lo más pronto posible. Solamente tengo una información por interno de una de las compañeras que tiene allí un inconveniente con la conexión. Dos compañeras realmente, dos compañeras que tienen problemas con la conexión por su horario laboral. Vamos entonces a tomar asistencia. Permítanme, ya les comparto aquí pantalla. Muy bien, agradezco me puedan confirmar, como siempre lo realizamos, a través del audio o del chat, la correspondiente asistencia para que quede la evidencia en grabación. Estamos viendo allí pantalla de sistema Odin, compañeros. Sí, señor. Señor. Ok, muchas gracias. John Wilder Agudelo. Buenas noches, profe. Gracias. Juan Camilo Arbeláez. Bueno, aquí llamamos que se cortó. No te copié allí, Camilo, lo que nos estabas diciendo, pero ya queda ahí tomada la asistencia. Johan Calle. Presente. Gracias. Jorge Armando Cardona. Andrés Felipe Castrillón. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Noches para todos. Gracias. John Andrés Ceballos. Pepe, presente, buenas noches. Gracias. Ricardo Correa. Presente, profe. Gracias. La compañera Margaret está allí con jornada laboral. María Camila Echeverry. Presente. Gracias. Juan Diego Espinal. Señor, presente. Gracias. Andrés Estrada. John David Hill. Presente. Gracias. Diana Gómez. Presente, profe. Gracias. Jorge Luis Grajales. Alexis Muñoz. Profe Alexis Muñoz. Alexis Londoño, perdón. ¿Cómo ha sido todo conmigo? Te cambié el apellido. Pues sí, pues ya. Alexis Londoño, gracias. La compañera Isleni también nos informó allí en algunos inconvenientes con el horario laboral. Tatiana López. Presente, profe. Gracias. Joana Patiño. Presente, profe. Gracias. Steven Pulgarín. Paola Ramírez. Presente, profe. Gracias. Kimberly Rodríguez. Presente, profe. Gracias. Viviana Uribe. Viviana Uribe. Viviana, ¿te va allí en conexión? Presente. Ok, listo, gracias. Lina Zuluaga. Presente, profe. Buenas noches. Gracias. Andrés Zuluaga. Presente, profe. Ok, gracias. Muy bien.
Reconfirmamos entonces aquí pendientes. Jorge Armando Cardona. Margaret Cruz, está en jornada laboral. Andrés Estrada. Jorge Luis Grajales. Y la compañera Isleni también está en jornada laboral. Steven Pulgarín. También falta por conexión. Muy bien. Perfecto. 18 y 6:24 estudiantes. Muy bien. Vamos a dejar entonces esto abierto a ver si los demás compañeros se pueden conectar en los próximos minutos. Vamos ahora entonces con los temas que tenemos planteados para el día de hoy, perdón. Tenemos entonces sesión número 7, 1 de junio. La idea es entonces hoy poder entregar los contenidos que nos quedan pendientes en módulo, zonas portadoras y aéreas, que fue el tema en el que quedamos la sesión inmediatamente anterior. Y luego hablar un poco de nivel de competitividad de las zonas portuarias y privatización como estrategia competitiva. Puntualmente estos dos temas ya los hemos venido trabajando en el desarrollo de las sesiones previas. Hemos hablado bastante de la competitividad de las zonas portuarias, de los requerimientos que tienen los diferentes usuarios hacia las zonas portuarias para poder ser competitivos precisamente dentro de la cadena de suministro, dentro de sus diferentes cadenas de suministro, ya sea en el abastecimiento o en la distribución. Y también lograr identificar un poco cómo la privatización, como la oportunidad que han tenido las diferentes empresas privadas en apostar en la inversión de estas zonas portuarias, pues ha ayudado a que efectivamente la competitividad se vea en el desarrollo logístico del país, en el desarrollo económico también del país, a pesar de que en los últimos años pues han habido diferentes inconvenientes que han afectado un poco dicha competitividad. Sin embargo, pues continuamos allí con ese crecimiento y ese aporte interesante lo que es la parte logística y el reconocimiento de la parte logística por el resto de países de la región hacia Colombia como ya un país que se caracteriza por ser un nodo logístico para las diferentes operaciones o rutas, tanto aéreas como marítimas, que se puedan encontrar para los diferentes traslados de mercancías desde la importación o desde la exportación. Les agradezco también a todos los compañeros que presentaron el segundo parcial dentro de los tiempos establecidos. Aún no he habilitado la revisión de cada uno de los intentos, debido a que nuevamente se presentan algunos compañeros que no han realizado la actividad. Por tal motivo, el día de hoy estaremos nuevamente habilitando una segunda opción para que aquellos compañeros que no han realizado la actividad lo puedan realizar. Segunda opción que estará habilitada solamente por el día de hoy hasta medianoche, y que la nota a considerar será sobre 4 por entrega por fuera de tiempos de la actividad, para que lo tengan en cuenta allí los compañeros que no realizaron la actividad dentro de los tiempos establecidos. Lo que sí pueden revisar ya son las notas definitivas en sistema Odin. Esas ya están actualizadas allí en este sistema para que ustedes puedan verificar esas notas. Y ya el día de mañana podrán encontrar entonces la correspondiente habilitación de revisión de cada uno de sus cuestionarios para que verifiquen preguntas y respuestas otorgadas allí en el desarrollo del mismo. Andrés, ¿nos ibas a consultar? Sí, profe, era esa Cuéntanos. pregunta, me la acabo de despejar, profe, era eso, sino que tenía dudita de un mero puntico, un solo punto del examen, del parcial. Ok. Entonces quería como que usted habilitara la revisión para mirar a ver qué había pasado. Sí, queda habilitada el día de mañana. Ya mañana en la mañana lo pueden revisar sin ningún inconveniente. No la hemos habilitado pues precisamente porque hay algunos compañeros que no han presentado el parcial todavía. Entonces, pero ya mañana queda lista. De todas maneras, ya puedes ir revisando la nota definitiva en sistema Odin por si de pronto tienes allí en cuenta tu nota de plataforma y la quieres confrontar con la nota final a ver si tuvo algún cambio.
Recuerden que yo siempre realizo una segunda revisión a cada uno de los desarrollos de los intentos con el ánimo de evitar algunas posibles inconsistencias que la plataforma pueda allí generar en cuanto a esa nota. Entonces, por eso la recomendación siempre es hacer esa verificación de la nota definitiva en Sistema Odin. Espero que quede claro para los compañeros entonces que están allí pendientes por realizar el parcial, que la opción quedará habilitada una vez finalicemos esta sesión y disponible solamente hasta medianoche del día de hoy, con el ánimo de que puedan realizar esa actividad y yo también de la misma forma pueda actualizar las correspondientes notas en Sistema Odin. ¿Listo, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, observación? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Es que la siguiente, por ejemplo, cuando yo estaba realizando el parcial, o sea, terminé el parcial y me quedó, o sea, ya había finalizado todas las preguntas, Sí. las respuestas. Y en el último segundo, cuando le di para enviar, me salió el aviso de que se me había acabado el tiempo. Él automáticamente lee todas las preguntas contestadas. Ah, ok. Cuando pasa eso, que de pronto quedamos ahí sobre el límite, porque estamos haciendo una revisión allí rápida o algunas veces pasa eso, o no tenemos allí en cuenta de pronto el tiempo que va corriendo y se nos escapa darle ese envío final. Cuando se termina el tiempo, el sistema inmediatamente hace el envío, hace como el cierre y hace el envío de todas las respuestas que se tengan marcadas. Obviamente, si hay una respuesta que no está marcada, la va a tomar como que no se respondió. Pero si dimos allí respuestas y no alcanzamos a darle el enviar, sino que se nos acabó el tiempo, el sistema inmediatamente hace el envío de todas las preguntas y de todas las respuestas. Ah, ok, listo, profe, esa era la duda que yo tenía. Ah, listo, profe, muchas gracias. Sí, ahí lo único sería que no hubiéramos dado respuesta a alguna pregunta, que no hubiéramos elegido allí alguna opción, ahí sí la va a tomar como una pregunta que no tuvo respuesta. Pero de resto, desde que marquemos algo y no alcanzamos a darle enviar, pero se nos acabó el tiempo, el sistema hace el envío inmediatamente. ¿Alguna otra inquietud? Listo, profe, muchas gracias. Listo, John, con gusto. ¿Alguna otra inquietud, compañeros? ¿Pregunta? Muy bien. No, señor. Perfecto, compañeros. Quiero también dejar claro en este momento lo que corresponde a la última sesión, esperando que hoy pues logremos evacuar estos temas que tenemos aquí. Esperemos que así sea. Y para la última sesión, entonces, estaríamos hablando de que el próximo martes, después del día festivo, próximo martes 8 de junio, nos estaríamos encontrando en sesión. Profe, Sí. qué pena le interrumpo. Profe, lo que Tranquilo. pasa es que yo estoy intentando ingresar a Odin, pero me dice acceso denegado. ¿Será que tú me puedes hacer el favor de enviarme el link? Pues es que ya un compañero luego me lo envió, pero tampoco me da. Claro que sí, ya te lo voy a poner aquí en el chat. unec.org/estudiante. Muchas gracias, profe. Ese lo tomas de ahí, lo llevas ahí a la barra de búsqueda y él te debe arrojar allí el ingreso. Si no, fue que de pronto hiciste por allá algún cambio de la contraseña por error o le estás dando mal allí la contraseña. También hay que tener en cuenta que muy seguramente les va a pedir el desarrollo de la encuesta de la evaluación docente. Si no lo han realizado, creo que ya está solicitando Sistema Odin el desarrollo de esa evaluación. Sí, señor, desde esta semana que pasó. Ok, entonces también se les puede presentar eso, que ingresen a Odin y si no han desarrollado la encuesta, deben desarrollarla primero antes de poder ingresar a la visualización de notas. Entonces, Tatiana, ahí para que lo valides, si tienes algún otro inconveniente, pues me informas. No, profe, ya con ese link sí puedo entrar. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Sí, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Muy bien, compañeros. Entonces, les estaba diciendo que con el ánimo de utilizar esa última sesión, y pues como generalmente lo hacemos por lo menos en mis módulos, destinamos esa última sesión para una retroalimentación de lo que se realizó durante el módulo,
para recibir obviamente sus observaciones, que además obviamente del tema de la evaluación docente que ustedes hacen allí a través del sistema, para mí es bien importante recibir esa retroalimentación. Estaríamos realizando eso entonces la próxima sesión, nos encontraríamos en el horario normal de sesión, de conexión, realizamos esa retroalimentación y habilitamos el espacio para el desarrollo del último parcial. Allí en plataforma, ese se realizaría en espacio de sesión, no lo tendríamos disponible durante varios días como es usual en los otros parciales. Ese sí lo desarrollaríamos el mismo día en sesión, en horario de sesión, y allí entonces ya tendríamos el desarrollo final de esa actividad. Incluso podríamos ir ahí retroalimentando a través de el Meet o a través del grupo de WhatsApp los diferentes desarrollos de los cuestionarios. Yo voy haciendo la validación de una vez y así agilizamos el tema también para que las notas finales queden lo más pronto posible en sistema. Permítanme un segundo, actualizamos a un par de compañeros que ingresaron a sesión. El compañero Jorge Cardona. Jorge, ¿nos escuchas? Sí, profe, buenas noches. Es que mira que estaba esperando a que me ingresara y no me quería ingresar. Bueno, apenas me salió tu solicitud de admisión. No sé qué pasaría Es que allí. estaba con el nombre de Evelyn. No, pero no me salía ninguna solicitud. Me acabo de llegar la tuya, inmediatamente la acepté, pero bueno, ya estás allí en sesión. ¿Y qué me perdí, profe? Nada, hicimos la toma de asistencia, validando un tema de una opción para los estudiantes que aún no han presentado el parcial, el segundo parcial, una opción que se va a habilitar allí en plataforma el día de hoy. Y dejando como unas consideraciones para la última sesión con respecto a que si alcanzamos a evacuar todos los temas que tenemos planteados para hoy, la última sesión estará destinada a una retroalimentación de lo que fue todo el módulo y el espacio para el parcial final. En plataforma también, pero lo realizaríamos en horario de sesión, es decir, entre las 6:50, 7 de la noche que finalicemos de hacer la retroalimentación y ya hasta las 8:30. Permítanme que Bueno. por aquí también llegó el compañero Steven Pulgarín. Vamos a ver si ya lo tenemos aquí actualizado. Permítanme un segundo. Steven, ¿nos escuchas? Sí, señor, buenas noches, qué pena la demora. ¿Me he perdido algo importante o no? No, estábamos haciendo allí o entregando unas consideraciones, Steven, para la sesión de hoy, para la próxima sesión. Eso lo puedes actualizar allí una vez tengamos el video en plataforma. Listo, profe, listo. Perfecto. Pero hoy no hay parcial. No, señor, hoy no hay parcial. No, eso sí. Ok, tenemos entonces Profe, también, sí, es que estaba mirando y faltan 2 notas, entonces falta la del parcial correcto. y aún tenemos otro taller pendiente, otro parcial. No, Tatiana, falta la nota del último parcial, que sería en la próxima sesión, y la nota de seguimiento, que es la nota que computamos con todas las actividades que se hayan realizado durante el transcurso del módulo. Listo. Muchas gracias. Ok, con gusto. Muy bien, tenemos entonces, permítanme, validamos por última ocasión aquí la asistencia. Nos falta la compañera Margaret, la compañera Isleni, que están en jornada laboral. Andrés Estrada aún no está en conexión. Jorge Luis Grajales tampoco. Los demás compañeros ya nos encontramos aquí en sesión. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a dar paso, compañeros, si no hay más dudas o inquietudes, a nuestros temas, acorde a lo que nos presenta nuestro módulo de zonas portuarias. Ya lo tenemos por aquí. Habíamos quedado entonces en esta parte de las zonas portuarias aéreas. Alcanzamos a evacuar todo el tema de zonas portuarias marítimas, ver algunas características puntuales, incluso revisar allí algunos portales de las diferentes sociedades portuarias y que ustedes
a la vez quedarán allí con cierta información de cómo podrían allí consultar la información que tienen cada una de estas sociedades portuarias disponibles para los diferentes usuarios. Hoy vamos entonces a hablar un poco de lo que es las zonas portuarias aéreas. Regálenme un segundo que estaba verificando aquí una información que me llega por interno, por favor, de un compañero. Regálenme un segundo. Muy bien, ya estamos aquí nuevamente. Zonas portuarias aéreas, entonces ya previamente habíamos visto también una información general de los diferentes aeropuertos que se encuentran con disponibilidad de transferencia internacional de mercancías, es decir, todos esos aeropuertos internacionales que permiten la salida o ingreso de mercancías, personas, animales, hacia otros países y desde otros países. El módulo nos presenta puntualmente algunos aeropuertos, realmente los más utilizados en el tema de carga, en el tema de transferencia de carga, y que cuentan con algunas características puntuales para esa manipulación de carga, ese flujo de mercancías que ya previamente también habíamos evidenciado y que incluso fue tema no solamente de taller, sino también de parcial. Vamos entonces a evidenciar, bueno, aquí el mapa nos muestra algunos de las ubicaciones de los diferentes aeropuertos internacionales. José María Córdoba en Medellín, el Rafael Núñez en Cartagena, Ernesto Cortizos Barranquilla, el Dorado en Bogotá, obviamente, el Alfonso Bonilla Aragón en Cali, el Matecaña en Pereira, que ya tuvimos también una discusión puntual con respecto a ese enfoque hacia el tema del manejo de carga que podemos evidenciar actualmente en lo que es esa modificación o esa actualización o ampliación, modernización de nuestro aeropuerto, pero que en tema de carga sigue habiendo allí una deuda importante. Aeropuerto Simón Bolívar en Santa Marta, también bastante importante en el tema de movilización de carga. El Palo Negro en Bucaramanga también tiene una buena movilización, pero pues los más importantes, los más representativos, los más escuchados, Aeropuerto El Dorado, el José María Córdoba, en Río Negro puntualmente, y el Alfonso Bonilla Aragón en Cali. También por su influencia, obviamente, de zonas industriales, se facilita la alta movilización de mercancías en estos aeropuertos y también obviamente por su especialización en la manipulación y movimientos de dichas cargas. En el aeropuerto El Dorado, pues obviamente el aeropuerto principal en el tema de movilización de carga, no solamente del país, sino a nivel Latinoamérica, es uno de los más importantes y uno de los que más movilización de cargas tiene. Medellín también bastante influenciado por el tema de movimiento de carga, sobre todo de productos perecederos, el tema de flores, que sigue siendo el producto más exportado vía aérea desde el país hacia los diferentes mercados internacionales. El Alfonso Bonilla de Aragón también con una gran influencia industrial, toda la zona de Palmira, Jumbo, el mismo Cali y otras zonas de toda esta región pacífica, incluso también del eje cafetero, con algunas rutas internacionales directas. De igual forma Medellín con algunas rutas internacionales directas y otras que tocan Bogotá o Aeropuerto El Dorado como aeropuerto adicional o como punto adicional en esa ruta de salida para algunos destinos puntuales.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Hago esa observación porque hay que tenerlo en cuenta al momento de determinar la logística para algunos despachos internacionales, algunos envíos internacionales, puntualmente las exportaciones. Porque si tenemos clientes que están ubicados o tenemos organizaciones que están ubicadas en diferentes puntos del país y estiman optimizar su operación logística cuando estamos utilizando el transporte aéreo o las zonas portuarias aéreas para la salida de la mercancía, debo identificar también en esos recorridos, en esas rutas, qué tanto puede afectar la manipulación y los movimientos de mi carga, la condición de la misma. Y de alguna u otra forma tratar de reducir dichas manipulaciones también con determinación de algunos tipos de transporte para que la mercancía llegue al punto final con la menor cantidad de manipulación o influencia de factores externos durante su movilización. ¿A qué voy con esto? Muchas veces algunos exportadores utilizan, por ejemplo, o eligen salidas de mercancía desde Medellín para X ruta en el exterior. Y dichos exportadores están ubicados o en Pereira o en el mismo Manizales, en el Eje Cafetero, en fin, y utilizan Medellín como ruta de salida. Pero hay algunas rutas que tocan Medellín primero y luego hacen un transbordo o una parada adicional, como lo quieran identificar, en Bogotá, donde ya en Bogotá se hace la salida final de mercancías. Allí se generan cierta cantidad de manipulaciones y ojo que hay que tener también en cuenta el costo que pueda representar esa movilización aérea entre dos ciudades del mismo país y de pronto no sea necesario. Se podría analizar allí el tema del traslado terrestre, obviamente también con influencia de tiempos, un traslado terrestre directamente hacia Bogotá y ya en Bogotá utilizar la opción del aeropuerto El Dorado como la salida directa hacia el país en el exterior y ahorrarse de pronto algunos costos, mejorar en el tema de las manipulaciones, porque no vamos a tener una operación en Medellín y luego otra operación en Bogotá, operación de flujo de mercancías y de documentos desde el punto de vista de la operación aérea, sino que solamente será un traslado terrestre hasta Bogotá y allí ya se entregará la mercancía para que cumpla con ese flujo operativo y documental en Aeropuerto El Dorado y ya luego la mercancía salga directamente hacia el exterior. Son condiciones logísticas que a veces los generadores de carga o los exportadores no tienen en cuenta. No tienen en cuenta para su operación. Y de igual forma en la importación también no es tan usual que pase, pero sí se presenta en algunas ocasiones que dentro de las rutas utilizadas para la llegada de la mercancía, los clientes o los importadores solicitan que la mercancía llegue a un aeropuerto como Pereira, por ejemplo, Aeropuerto Internacional Matecaña, y que la mercancía llegue directamente al aeropuerto para hacer los procesos de importación allí. Pero resulta que no tienen en cuenta, el proveedor muy seguramente también desconoce de la situación y efectivamente utiliza la negociación que tenga que utilizar con las diferentes aerolíneas para encontrar una opción que salga de su país, de su aeropuerto más cercano, directamente hacia Pereira en Colombia. Y así se lo vende la aerolínea. Pero lo que no le informan es qué otros aeropuertos adicionales. En otros países seguramente tocará aeropuertos, pero en el mismo Colombia, ¿qué otros aeropuertos toca? Y eso es importante tenerlo en cuenta también en la importación, porque al momento de la llegada de la mercancía, en la gran mayoría de casos, sobre todo en el transporte aéreo, la mercancía debe surtir una operación aduanera en el primer aeropuerto que toque en Colombia, si no tiene algunas condiciones previamente establecidas para poder trasladarse a otros aeropuertos sin necesidad de tener una afectación aduanera. Entonces, allí
La gran mayoría de rutas siempre llegan a Bogotá y de Bogotá se hacen los diferentes transbordos hacia los otros países, hacia las otras ciudades, perdón. Entonces, si toca Bogotá y esa mercancía no tiene ninguna condición especial aduanera, ninguna condición de transporte multimodal, cabotaje o demás, en Bogotá tendrá que hacer la operación aduanera, no en Pereira. Y entonces allí eso podrá generar más manipulaciones, extra costos, bodegajes, traslados innecesarios o que de pronto el importador no tenía en cuenta y eso afectará el costo final de sus productos y la operación como tal y de pronto tiempos de entrega también a sus clientes finales. Todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta en el transporte aéreo, en el flujo de mercancías aéreo. Y rescato algunas observaciones que teníamos por allá en las diferentes respuestas a los talleres cuando hablábamos de ese flujo de mercancías y ese comparativo entre el flujo de mercancías marítimo y el flujo de mercancías aéreo, donde muchos de ustedes entonces argumentaban que efectivamente el flujo de transporte aéreo, el flujo operativo, el flujo físico de mercancías en el transporte aéreo, si bien se podía notar algún tipo de agilidad, también se denotaba que había mucha manipulación de la carga, mucha intervención, muchos movimientos que de pronto podrían hacer un poco más riesgosa la operación. Y allí más allá de hablar de un riesgo, deberíamos hablar es de la condición de la manipulación de la carga o qué tanto puede soportar mi carga ciertas manipulaciones, movilizaciones dentro de ese proceso operativo y dentro de ese transporte aéreo. Permítame un segundo, actualizamos aquí la asistencia de la compañera Margaret, que ya se encuentra con nosotros. Margaret, ¿nos escuchas? Hola, profe, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Margaret, buenas noches, muchas gracias allí por la conexión. Ya tenía tu información previa allí de la situación laboral. Ya te actualicé aquí en asistencia. Te recomiendo ver los contenidos cuando el video esté disponible. Listo, los contenidos que ya entregamos. Listo, profe, muchas gracias. Ok, bueno, que estés muy bien. Muy bien. Seguimos allí con esto abierto para recibir a los demás compañeros en cuanto puedan conectarse. Ahora, vamos ya a identificar las condiciones de algunos aeropuertos para que esta información también sea de ayuda en todo el tema del proceso logístico. En primera instancia, vamos a caracterizar las rutas aéreas desde Colombia, teniendo en cuenta que afortunadamente tenemos la disponibilidad o la buena disponibilidad de una gran cantidad de aerolíneas, sobre todo desde Bogotá. Vamos a hablar puntualmente de Bogotá, porque por su condición o por la condición del aeropuerto, pues se permite tener una gran cantidad de conexiones a diferentes lugares del mundo y ser también un hub, un sitio de consolidación de operaciones, de las diferentes operaciones que vienen de otros países, donde también se hace una consolidación o desconsolidación de mercancías en Bogotá y continúa la mercancía en tránsito hacia otros países. Es una característica importante por la ubicación geográfica que tiene el país y por el desarrollo que ha tenido el aeropuerto El Dorado en el transcurrir de los años. También se utilizan otras ciudades en ese sentido, en ese mismo sentido de ser como un punto de consolidación, pero la mayoría de operaciones o el gran porcentaje de operaciones se lo lleva Aeropuerto del Dorado, por su magnitud, por la gran cantidad de mercancía que puede movilizar, que puede almacenar, que puede procesar en el transporte aéreo, no solamente en el tema de pasajeros, que ya es bastante importante, sino también en el tema de carga, que se ha vuelto una línea de negocio importante en esta zona portuaria. Entonces allí vemos una gran cantidad de rutas hacia Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y los demás continentes, donde se pueda establecer algún tipo de conexión aérea
o llegada de mercancía por la vía aérea. Estamos hablando de que existen aproximadamente más de 2.200 rutas de carga aérea desde Colombia hacia el resto del mundo, con una posibilidad entonces de incrementar dichas rutas a través de las diferentes conexiones que se puedan generar en otros países. Y en ese sentido, en el desarrollo o en el porcentaje de rutas que se puedan desarrollar desde los diferentes aeropuertos, sobre todo de los principales, aquí nos nombran El Dorado, el José María Córdoba, el Alfonso Bonilla de Aragón y el Ernesto Cortizos de Barranquilla. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla como los más importantes, pero miren la diferencia tan marcada que se encuentra en la operación del Dorado, donde más de 1.700 rutas actualmente se pueden manejar desde este aeropuerto y unos 500 a 550 ciudades destino a nivel mundial, casi el 80% de participación del total de rutas que se pueden abarcar desde cualquier aeropuerto en Colombia, lo abarca El Dorado, teniendo en cuenta que muchos de los otros aeropuertos, aún siendo aeropuertos internacionales y que ofrecen rutas internacionales, tocan primero Bogotá antes de salir realmente del país. Entonces allí incrementa mucho más el tema de ciudades destino y rutas utilizadas. José María Córdoba con 230 rutas, o casi 250 actualmente, 200 y un poco más el Alfonso Bonilla Aragón, Ernesto Cortizo con más de 100 rutas también que puede atender en su operación de movilización de pasajeros y de mercancías. Recordemos que estos aeropuertos internacionales tienen también la condición de que en su mayoría atienden o dan prelación a todo lo que es el movimiento de pasajeros. Y luego establecen todo el tema de las condiciones para el movimiento de carga. En la gran mayoría de ellos no hay la posibilidad de recibir aviones cargueros exclusivos, aviones o aeronaves donde solo y exclusivamente se maneje carga. Esta condición la tiene solamente El Dorado. El resto de aeropuertos manejarán entonces aviones comerciales que tienen la disponibilidad tanto de manejo de pasajeros como manejo de mercancías. Ya han habido algunas modificaciones en algunos aeropuertos donde se ha tratado o se ha comenzado a recibir algunas aeronaves pequeñas que puedan trabajar solamente el tema de mercancías, pero la optimización de la operación la encuentran es en El Dorado por la experiencia que ya tienen y por la disposición física que tienen ya en dicho aeropuerto y toda la inversión que han realizado para el desarrollo de todas estas rutas y de todas estas operaciones. Cifras de movilización de mercancías a 2014, como ya lo habíamos visto en la información previa de la parte marítima, una información un poco desactualizada, pero con una tendencia muy similar en los últimos años, donde las exportaciones como tal vía aérea han venido en cierto mantenimiento durante los últimos años, teniendo en cuenta que las cifras de exportaciones tampoco es que hayan subido bastante, se ha mantenido durante los últimos años, incluso por debajo de las importaciones, pero allí lo más importante a tener en cuenta son los tipos de productos que podemos encontrar en las exportaciones aéreas, donde en primer lugar siguen estando las flores frescas, por su gran representación en cuanto a la cantidad de volumen exportado durante todo el año, no solamente en temporada, sino durante todo el año a diferentes mercados. Luego tenemos, en ese mismo sentido, en esa relevancia de participación, los cosméticos, productos de aseo, las confecciones, obviamente también siguen siendo un producto bastante exportado, pero pues a diferencia de lo que encontramos en las flores frescas y en algunos productos de consumo, pues siempre está muy por debajo de toda la participación total. Algunas frutas, semillas, productos farmacéuticos, alimenticios o productos refrigerados, textiles también en algunos casos,
y otros tipos de productos que su representación pues es muy baja frente a lo que tenemos allí como productos principales: flores frescas, confecciones, cosméticos y algunos productos alimenticios. Representación de los destinos correspondientes a las exportaciones aéreas. Cuando hablamos de América del Norte, entonces hablamos como el principal destino de las exportaciones aéreas desde Colombia, América del Norte. Allí incluimos México, Estados Unidos y Canadá, Norteamérica. Europa como segundo grupo de países con mayor representación en cuanto a los destinos de exportación. Ya luego ahí se dividen entre América del Sur, Centroamérica y un poco hacia Asia, las exportaciones o las diferentes exportaciones desde Colombia. Ya nos determinan entonces para cada uno de estos sitios, en primera instancia América del Norte, donde Estados Unidos es el más representativo, obviamente el mercado más grande o el mercado de consumo más grande del mundo. En Suramérica pues tenemos ya una condición un poco más equitativa en cuanto a los destinos. Siguen predominando Perú y Ecuador como principales destinos, obviamente teniendo en cuenta los tratados que se tienen allí, tratados comerciales que se tienen allí aplicables para el envío y recepción de productos. Esto es Comunidad Andina, entonces obviamente hay una mayor participación sobre los otros países como Brasil, como Chile y como Venezuela, que actualmente pues la participación es muy baja por las condiciones económicas, políticas y sociales del país, pero sigue estando allí pues dentro de los números que tenemos allí para evidenciar en cuanto a los destinos de exportaciones aéreas. En el mercado asiático, Japón es el país más representativo. En Europa, Rusia, Reino Unido, Países Bajos y España como los países más representativos en cuanto a los destinos de exportaciones aéreas. En la gran mayoría de ellos predomina todo lo que es el tema de flores y productos alimenticios. De igual forma en Japón también predominan bastante el tema de flores y productos alimenticios. Productos que de pronto no se dan en estos países asiáticos y que son altamente consumidos y solicitados al mercado colombiano. Centroamérica y el Caribe, siendo Panamá, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana y las Antillas como los mayores países destino en cuanto a las exportaciones colombianas. Esa tendencia continúa, esa tendencia no ha sido modificada debido a que, primero, pues no hay una variación en dichos mercados importante donde se diga que alguno de ellos pueda tomar la delantera en cuanto a la participación o pueda reducir también su participación. Realmente es un mercado o unos destinos muy constantes en cuanto a la obtención de productos desde Colombia y siguen siendo igualmente representativos. Hay aplicación en algunos de ellos de tratados, como el Triángulo Norte, por ejemplo, donde tenemos Honduras, Guatemala y El Salvador. Pero son tratados pues, que a pesar de estar allí vigentes, son poco utilizados. Tratados como CARICOM, también con todos los países del Caribe, pero son poco utilizados realmente o son mercados que realmente no son tan interesantes para los exportadores y por tal motivo el desarrollo de rutas de igual forma se ve afectado y no se genera tanta movilización por lo menos de mercancías, sí una muy buena movilización de personas. Aeropuerto Internacional El Dorado, entonces, miremos características de este aeropuerto, donde podemos encontrar entonces una gran extensión, más de 700 hectáreas, dos pistas principales que tienen una gran cantidad de subdivisiones de pistas pequeñas o de sitios de aterrizaje para los diferentes tipos de aeronaves, es decir, toda esta operación aire que ya habíamos determinado previamente y que también tiene pues una determinación bastante importante para todo lo que es la operación tierra, no solamente en la parte de pasajeros, sino también hoy en día en la parte de mercancías, una gran cantidad de instalaciones, bodegas,
depósitos, sitios especializados para la manipulación de mercancías, cualquier tipo de mercancía, refrigerada, no refrigerada, peligrosa, mercancía general, obviamente todo el tema de encomiendas, equipajes y demás, considerados mercancía, y que allí lo pueden manipular y tener todos los procesos, obviamente, dentro del marco de seguridad sin ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, pues se presentan situaciones de riesgo, situaciones de contaminación que ya hemos escuchado en tantas ocasiones y que se tienen que seguir controlando, y que no estamos ajenos a que ese tipo de situaciones se presenten en una operación aérea. Es el principal aeropuerto del país, es uno de los principales aeropuertos a nivel de América Latina. Junto con El Dorado podemos entonces contar el aeropuerto de Sao Paulo, el aeropuerto de Ciudad de México, como los principales aeropuertos en movilización de mercancías. No vamos a incluir allí los aeropuertos, los diferentes aeropuertos de Estados Unidos, porque pues la movilización de ese mercado como tal de mercancías es muy superior. Estamos hablando de América Latina solamente, y pues esos tres, Sao Paulo, Ciudad de México y el de Bogotá, en este caso El Dorado, serían los más importantes en este momento en cuanto a la movilización de mercancías. Cuenta con diferentes plataformas, diferentes calles de rodaje. Como les decía, son dos pistas principales, pero que tienen diferentes subdivisiones o calles de rodaje, como se les llaman, para los diferentes aterrizajes, los diferentes tipos de aeronaves que pueden entonces hacer toda su operación allí. Volvemos y reiteramos, la gran mayoría de estas operaciones enfocadas hacia la movilización de pasajeros y luego hacia todo el tema de carga. Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Río Negro, también con un gran crecimiento en cuanto a el manejo de operaciones y a la modernización de sus instalaciones. Ha logrado entonces casi que llegar a un punto de estar muy bien comparado, no equiparado, porque por su manejo, por su disposición, por su ubicación, no logra estar equiparado con El Dorado, pero sí hay una muy buena comparación en cuanto al manejo de mercancías, en cuanto a la disponibilidad de herramientas, en cuanto a la disponibilidad de recursos como tal aplicables a ese proceso logístico, a ese flujo operativo de las mercancías, a ese flujo documental que previamente habíamos visto, y que entonces pueden desarrollar una gran cantidad de operaciones seguras, operaciones eficientes, operaciones que representan competitividad para esa cadena de suministro que hemos venido hablando tanto, de los diferentes actores de lo que es el comercio internacional, exportadores e importadores. Sin embargo, la afectación allí es que la gran mayoría de aerolíneas que trabajan desde y hacia el aeropuerto José María Córdoba, sus rutas están establecidas para tocar Bogotá. Y allí es entonces donde la afectación comienza a darse, porque en esa determinación de la operación logística que les decía hace un momento, donde el cliente, el generador de la carga o el receptor de la carga, logra identificar esas condiciones. Bueno, si yo voy a recibir por Medellín, pero igual la aeronave, el avión, va a llegar a Bogotá, pues entonces omito ese traslado aéreo adicional Bogotá-Medellín, que me genera unos costos altos, que sí, me mejora tiempos, pero pues si yo tengo mi operación bien determinada, bien controlada, no habrá necesidad de generar un extra costo para ahorrarme unos tiempos cuando tengo muy bien determinado lo que es el tiempo de tránsito dentro de mi operación. Entonces allí comienzan a identificar esta parte, y eso lleva a que el flujo de mercancía que se pueda trabajar en este aeropuerto disminuya considerablemente versus lo que encontramos en Bogotá. Un poco determinado más por las rutas de las aerolíneas que por el mismo desarrollo que pueda tener el aeropuerto internacional, en este caso el José María Córdoba. Entonces, apostar a mayores crecimientos,
a mayor infraestructura, algunas condiciones en el tema del lado aire o el lado tierra, donde pueda mejorarse, pero que aún haciendo esas inversiones, las rutas continúan llegando primero a Bogotá, o cuando van a salir, salen de Medellín y tocan Bogotá, pues allí sería una inversión casi que infructuosa, porque logísticamente, tanto pasajeros como mercancías preferirán irse directamente por la salida que les ofrece una salida directa del país, y evitar así mayores manipulaciones, en primera instancia en el tema de mercancías, y también mayores controles en el tema de la movilización de pasajeros. Sin embargo, hay una muy buena cantidad de operaciones en el José María Córdoba. Hay una operación también, como les decía hace un momento, muy eficiente en el tema de, por ejemplo, de las flores, que es uno de los aeropuertos que más exporta flores en Colombia, y tiene una operación excelente en ese manejo de flores, muy eficiente para todos los productores y para todos los importadores también de suministros para el desarrollo o la producción de esas flores. Entonces allí la operación se hace muy interesante. Incluso eso se vuelve una plataforma especializada, asemejándolo un poco a lo que hablábamos con respecto a las zonas portuarias marítimas y esa necesidad de especialización o ese enfoque de especialización de algunos de ellos en cuanto a algunos productos. Allí también en las zonas portuarias aéreas lo logramos identificar con el caso puntual de Río Negro o el José María Córdoba en el caso de las flores. Alfonso Bonilla Aragón, en Cali, un aeropuerto en el que podríamos decir que esperaríamos un mayor desarrollo, una mayor inversión, un mayor enfoque en el crecimiento de su operación en el transcurrir de los años. ¿Debido a qué? Debido a que primero está afectado casi que directamente por dos zonas francas, dos de las zonas francas más importantes también del país. La zona franca Palma Seca, que queda contigua al aeropuerto, y la zona franca del Pacífico, que queda a 20 minutos del aeropuerto. Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta que hay dos focos logísticos interesantes, cercanos incluso a esa zona portuaria, recordemos lo que hablábamos allá como uno de los requerimientos de las zonas portuarias o hacia las zonas portuarias, más puntualmente esos requerimientos con relación a la cercanía hacia los mercados. En este caso, este aeropuerto tendría una gran cercanía a los sectores productivos, a esas zonas francas, y no solamente a las zonas francas, a alguna otra cantidad de industrias que hay allí en la zona de Jumbo, Palmira, incluso el mismo Buga, desde Tuluá, que ya se encuentra un desarrollo industrial interesante de diferentes industrias, muchas de ellas enfocadas al tema de alimentos, donde por la condición de ser producto de consumo humano, que tienen unas características específicas, que tienen unas condiciones de vencimientos, de caducidades y demás, pues están más enfocados a trabajarse en el transporte aéreo. Se esperaría con todas esas condiciones de que este aeropuerto tuviera mayor desarrollo, mayor movilización de mercancías. Pero desafortunadamente, aunque es importante, aunque es un aeropuerto importante, no ha tenido ese crecimiento, posiblemente por condiciones de inversión, posiblemente también por lo que les decía ahora del tema del desarrollo de las rutas por parte de las diferentes aerolíneas, donde siguen dando prelación al principal aeropuerto del país, que es El Dorado, y tenemos entonces pocas rutas directas internacionales en este aeropuerto, así como también en el José María Córdoba de Río Negro. Entonces eso pueden ser afectaciones ya un poco con factores externos que generan allí una disminución en el interés de generar esa inversión adicional para poder realizar ese crecimiento importante en el manejo de carga. Ya el manejo de pasajeros es importante en todos estos aeropuertos que estamos hablando. Hay una gran movilización de pasajeros. Afortunadamente en nuestro país hay muy buen flujo de movimiento de
pasajeros, y no solamente nacionales, sino extranjeros, y eso dinamiza bastante la utilización de estas zonas portuarias, pero recordemos que el tema de mercancías también es bastante importante y es mucho más importante cuando nosotros estamos inmersos directamente en todo esto, en todo este tema de la operación logística de las diferentes organizaciones. Alfonso Bonilla Aragón, entonces, importante también aeropuerto, y el Ernesto Cortizos, que a pesar de ser un aeropuerto pequeño, a pesar de ser un aeropuerto con pocas capacidades, cuenta también con un interesante desarrollo en el tema de movilización de mercancías y es bastante utilizado también para la salida de productos, sobre todo atendiendo principalmente la industria allí de esa parte de la zona Caribe, donde se identifica fácilmente que ya generar rutas adicionales, como por ejemplo que toquen después de Barranquilla, Bogotá, aunque las hay, para luego salir hacia el exterior, ya las industrias identifican cuáles son esas rutas que sí salen directamente desde Barranquilla hacia los diferentes países o mercados del mundo y utilizan directamente este aeropuerto, y es bastante utilizado en ese sentido, porque se identifican unas rutas puntuales y allí entonces la industria que está más cercana a este aeropuerto lo utiliza bastante. Cuando ya no hay una ruta directa y saben que esa ruta tiene que tocar nuevamente Bogotá u otro aeropuerto, Bogotá o Medellín, por ejemplo, que Medellín también tiene algunas otras rutas directas, pues entonces prefieren analizar muy bien o replantear muy bien su operación logística para poder dar continuidad a la operación aérea también. Es decir, incluyendo algunos traslados terrestres a diferentes o a otros aeropuertos que sí permitan una salida directa hacia el exterior. Esto en cuanto a los aeropuertos más importantes: El Dorado, José María Córdoba, Alfonso Bonilla Aragón y Ernesto Cortizos. No quiere decir que los otros no sean importantes, son igual relevantes en el tema de la operación, pero los que mayor movilización de mercancías tienen son estos 4 aeropuertos. ¿Alguna inquietud con las zonas portuarias aéreas, compañeros? No, profe, no, No, señora. profe, todo muy claro. Todo claro. Muy bien. Vamos entonces a hablar ahora un poco del nivel de competitividad de las zonas portuarias nacionales, que como les decía al principio de la sesión, ya este tema lo hemos tratado bastante, lo hemos tocado bastante en el desarrollo de las sesiones anteriores, y se ha logrado identificar que efectivamente hay un alto nivel de competitividad en las diferentes zonas portuarias del país, iniciando por lo que ya hemos hablado también en cuanto a la especialización de las mismas zonas portuarias. Hablar de la ubicación estratégica del país ya es redundante, ya todos sabemos de esa ubicación estratégica y de la posibilidad de acceder a los 2 océanos. Pero miren que no somos el único, incluso en la región. Panamá también tiene esa misma situación o esa misma ventaja de poder acceder a los 2 océanos, tanto al Pacífico como al Atlántico. Costa Rica también lo tiene. Nicaragua también lo tiene. Tienen acceso a los 2 océanos. Entonces, miremos que ya la ventaja no es tan exclusiva de nuestro país. Sin embargo, lo que sí es exclusivo o debería ser exclusivo y mantenerse exclusivo es esa ventaja logística y de competitividad frente a estos otros países. Allí el caso aparte es Panamá, obviamente, por el desarrollo que tiene y que ya conocemos en cuanto a lo que es toda la infraestructura de Canal de Panamá y el desarrollo logístico que esto ha implicado y el enfoque de país como tal. El enfoque de país en Panamá es trabajar en pro y en favor del desarrollo de ese canal. Y casi que toda su economía depende de cómo se comporte la operación del canal. No solamente en el tema de movilización de mercancías, sino también en la movilización de pasajeros, todo el tema turístico. Entonces allí entrar a hacer un comparativo con un país que depende única y exclusivamente de eso, es decir, donde todos sus esfuerzos están enfocados en ese punto, versus
país como Colombia o una economía como Colombia que además de el desarrollo de competitividad logística, tiene otra gran cantidad de situaciones económicas, políticas, sociales, demográficas y demás que atender. Entonces, no podríamos entrar en esa comparación, pero sí podríamos entrar a decir que esa ventaja que tanto se nos ha, de la que tanto se nos ha hablado, con la oposición geográfica, ubicados en un meridiano o sobre el meridiano cero, en fin, gran cantidad de situaciones puntuales, clima y demás. Debemos tener claro que más allá de tener esa ventaja es desarrollar la ventaja como tal, desarrollar la competitividad a través de esa ventaja. Y eso se va desarrollando entonces con la oportunidad de la especialización de las diferentes zonas portuarias. Permítame, nos ubicamos por acá. De las diferentes zonas portuarias, de los diferentes aeropuertos, de las diferentes fronteras, de la posibilidad de tener entonces acceso no solamente a los mercados cercanos a través de las fronteras, que es nuestro primer lugar de transferencia de mercancías, donde aplicamos una operación puntual y más, digamos, perceptible en cuanto a ese traslado de mercancías, porque ya estamos haciendo el traslado de frontera, inmediatamente estamos llegando al otro país. No hay un transporte internacional con un periodo de tiempo largo y que también sea un poco incierto en cuanto a qué está pasando en alta mar o qué está pasando al momento de que la mercancía esté volando. Aquí no hay esa incertidumbre, ya hacemos cruce de frontera y ya sabemos que la mercancía traspasó nuestras fronteras y entonces ya hay una transferencia internacional de mercancías y sabemos que allí, al momento de pasar el puente, al momento de pasar esa frontera, ya la mercancía se encuentra inmersa en otro mercado y está entonces en curso para el desarrollo de su objetivo final, que es llegar a los diferentes consumidores en ese otro mercado. En ese punto, en esa identificación es donde debemos, donde los diferentes sectores, las diferentes industrias deben de volverse más ágiles y más competitivos y también exigirle mucho más a estas zonas el desarrollo de la competitividad, el desarrollo de mejores y más soluciones para ser siempre más competitivos, para lograr entonces disminución en costos, disminución en tiempos, aprovechamiento de las herramientas, más aplicación de tecnología, más aplicación de herramientas especializadas, en fin, cualquier cantidad de soluciones que permitan entonces que sea altamente competitiva la operación en dichas zonas portuarias. Cuando identificamos que ese desarrollo, toda esa posibilidad de esa competitividad logística, va más allá de la posibilidad que tiene el Estado o que ha tenido el Estado, el sector público, la inversión pública, en ese mismo desarrollo. Y entonces se encamina el desarrollo hacia la privatización de todas estas zonas, es donde realmente comienza a evidenciarse que se puede ser realmente competitivo, logísticamente hablando, a nivel mundial. Y ese tema de la privatización no es nuevo. Ese tema no es nuevo, ese tema no es de los últimos años, ese tema no es de los últimos 10 ni de los últimos 15 años. Ese tema de la privatización y la oportunidad de tener inversiones diferentes al sector público para el crecimiento y el desarrollo de ese factor competitivo en la cadena de suministro viene desde el momento en que se determina la aplicación de la apertura económica en el país. Allá en 1991, ya lo habíamos hablado, cuando comienza a hablarse del tema de la apertura económica y se determina una ley para hablar entonces de apertura económica, de que las empresas comiencen a identificar o tener la posibilidad de identificar
mercados externos, que comiencen a sacar los productos del país, que comiencen a llegar también productos al país, productos que solamente en ese momento se podían ver por televisión o escasamente por televisión, porque también estaba en pleno desarrollo el tema de la televisión satelital, de algunas opciones de canales extranjeros que se podían ver en ese momento en Colombia y que solamente podíamos pensar en productos, en tener productos de otras marcas, de otros mercados en nuestro país, solamente si teníamos un familiar que viajara o un amigo o algunas empresas que ya estaban inmersas en este mercado, pero que era muy poco la disponibilidad de productos que se tenían, porque no había una estrategia como tal que lograra hacer este mercado competitivo. Y a su vez, en el tema de la exportación, tampoco se tenía definido y tampoco se tenía esa ley que permitiera entonces ayudar bastante en todo el tema del desarrollo de productos, desarrollo de opciones que los diferentes mercados en el exterior pudieran visualizar para solucionar las necesidades de sus consumidores, de sus clientes, con productos colombianos, con productos hechos en Colombia. Allí en ese momento es cuando entonces se identifica esa apertura económica y se da la posibilidad de comenzar a implementar la inversión privada o la privatización para el desarrollo de estas zonas portuarias. Entonces allí aparecen las diferentes concesiones privadas donde diferentes grupos empresariales comienzan a generar opciones de realizar inversión privada para el desarrollo de estas zonas portuarias. Y aparece entonces la creación de las diferentes sociedades portuarias regionales, que ya las vimos, o algunas de ellas, como Buenaventura, como Cartagena, como Barranquilla, donde también se mantiene una parte, en alguna de ellas, o en algunas de ellas, una parte de la función pública y de la inversión pública, para no perder todo ese control que todavía se tiene y se presenta, pero ya muchas de ellas netamente privadas, sin dejar de lado el control de algunas entidades públicas. Recordemos que allí en las zonas portuarias entonces encontramos la función aduanera, la función de policía fiscal, aduanera, de policía antinarcóticos, de las diferentes entidades de control, INVIMA, ICA y demás. Entonces allí todavía hay presencia de la función pública y hay injerencia de la función pública, pero hay un desarrollo evidenciado gracias a la privatización de estas zonas portuarias y a la posibilidad de que sea la inversión privada la que haga los correspondientes desarrollos, como se ha presentado entonces en este caso en Terminal de Contenedores de Buenaventura o TCBuen, como se ha presentado en Sociedad Industrial Puerto Aguadulce, como se ha presentado en PCC, perdón, en Turbo, como se ha presentado en otras concesiones portuarias que han generado entonces esa posibilidad de crecimiento logístico, incluso afectando regiones directamente. No solamente el área de influencia de la zona portuaria o de la sociedad portuaria, sino afectando positivamente a una región. Un caso particular es el tema de PCC, donde una región tan afectada como lo ha sido Turbo durante muchos años, se ve entonces ampliamente beneficiada con el desarrollo de ese proyecto, generando una gran cantidad de empleo, generando una gran cantidad de especialización logística, incluso realizando capacitaciones a toda esa población vulnerable para que puedan entonces generar ya un tema de ingresos a través del empleo directo con los diferentes operadores portuarios y las diferentes entidades que allí realizan operaciones. En ese sentido, se vuelve muy importante la privatización y se vuelve bastante relevante la inversión privada en el desarrollo de las sociedades portuarias.
Y hoy en día, y como veíamos también en esa información que les dejaba en sesiones previas, de la cantidad de concesiones que se tienen ya asignadas, algunas otras por asignar, para el desarrollo de los diferentes proyectos portuarios, pues vemos que el enfoque ha sido un éxito, la posibilidad de la privatización ha sido un éxito, seguirá siendo exitosa siempre y cuando los proyectos a desarrollar o que ya se vienen desarrollando estén enfocados precisamente en las necesidades de los consumidores, en las necesidades de esos clientes, en las necesidades de esos exportadores y de esos importadores, en la posibilidad de ser más eficientes y efectivos en las operaciones, en tener control sobre las mismas. Por eso la Superintendencia de Transporte, como lo veíamos también previamente, ha generado entonces ese decreto donde tienen ellos la facultad y la posibilidad de generar el control sobre todas estas funciones o actividades en los diferentes puertos o zonas portuarias del país. Identificar qué está pasando con las tarifas, si están siendo tarifas muy altas o si están siendo tarifas que no corresponden al desarrollo de una operación. Si la operación como tal se viene desarrollando de forma segura o no, si representa realmente un tema de competitividad o no para los diferentes solicitantes del servicio. Todos esos controles se vienen haciendo con aras de obviamente mejorar la competitividad logística del país frente a los otros actores o los otros competidores a nivel región, como lo son Brasil, como uno de los principales, como lo es el mismo Panamá, como lo es el mismo Perú, que viene allí detrás de Colombia en temas de aplicaciones y de mejoras logísticas y de mejora de la competitividad logística en esas zonas portuarias, como lo es Chile también, que ha desarrollado una competitividad logística importante. Obviamente las comparaciones hay que hacerlas dentro de los parámetros también que se tengan que hacer. Chile es un país netamente costero y por tal motivo su desarrollo también tendrá que ser apostando hacia esa mejora, hacia la mejora de toda esa operación costera, donde está incluida pues toda la operación portuaria. De igual forma, como les decía hace un momento, Panamá, donde económicamente depende de esa operación, el país y su población dependen de esa operación, entonces con mayor razón, pues su objetivo y su planteamiento hacia la competitividad es mucho mayor que el que de pronto podemos encontrar en Colombia, en Brasil, en el mismo México, donde por las condiciones como tal, no solamente las geográficas, sino las demográficas, las económicas, las sociales, las políticas, pues se dificulta un poco más centralizar ese enfoque y desarrollar solamente estrategias enfocadas en ese crecimiento. Hay que tener en cuenta otra gran cantidad de factores, vías, conocimiento, inversiones, políticas, el tema ambiental, en fin, una gran cantidad de factores externos que también influyen y que hacen un poco más lento el desarrollo, no imposible, pero sí un poco más lento. Pero la competitividad se ve, la competitividad se establece y la competitividad entonces ha permitido a través de esa privatización generar una gran cantidad de posibilidades y lograr estar a la altura de puertos con igualdad de condiciones en otros países o en otros mercados. Encontrábamos también el desarrollo del taller de hace algunas sesiones atrás, donde se solicitaba identificar un puerto de talla mundial que pudiera aportar ideas, ventajas competitivas, desarrollos, formas de hacer las cosas a los puertos colombianos. Y había una gran cantidad. Singapur, uno de ellos, Shanghai, Rotterdam, Hamburgo, algunos puertos incluso en Norteamérica, como el mismo puerto de Nueva York, como el mismo puerto de por Everglades en Miami, una gran cantidad de puertos de talla mundial que pueden aportar bastante a ese crecimiento. Incluso tenemos aplicación de esos conocimientos ya en varios puertos o en varias sociedades portuarias del país.
Tezebuena es uno de ellos, Agua Dulce es uno de ellos, donde tenemos inversión extranjera, inversión de concesiones que son especializadas en el desarrollo de ese tipo de puertos de talla mundial, que obviamente por las condiciones y por toda la operación logística adicional que se puede generar en Colombia, hay que tener unas determinaciones también de cómo debe presentarse ese puerto, hasta dónde puntualmente puede tener algunas herramientas o algunos manejos o no. Diferente de pronto de otros puertos donde única y exclusivamente su economía depende de esa situación. Cuando hablamos de un puerto como Shanghái, por ejemplo, donde la movilización de mercancías que se realiza a través de este puerto puede ser 10 o 20 veces más de la movilización de mercancías de un puerto colombiano, de uno de los mejores puertos colombianos, pues obviamente la operación como tal debe estar encaminada y enfocada a desarrollar esa movilización de mercancía. Si no, pues fácilmente puede ser reemplazado o podría ser reemplazado por cualquier otro de los puertos que tiene el mercado asiático, más puntualmente China, para la salida de sus mercancías, que son una gran cantidad. Shanghái, Ningbo son los más importantes, Yanmen como otros de los más importantes, en China puntualmente, pero tiene una gran cantidad de posibilidad de desarrollo de puertos y otros puertos que están a nivel de los puertos colombianos, incluso en China, pero están a nivel, ¿por qué? Porque la cantidad de operaciones manejadas se asemejan a la condición de un mercado como el de Colombia y son operaciones muy similares. Hay que también tener ese contraste muy claro en cuanto a la magnitud de las operaciones de un puerto versus la magnitud de operaciones de nuestros puertos. Sin embargo, esas comparaciones hay que hacerlas y hay que tenerlas siempre ahí sobre la mesa para identificar y hacer ese benchmarking, es decir, bueno, el puerto de Singapur, el puerto de Shanghái, el puerto de Rotterdam, el puerto de Hamburgo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo desarrollan estas operaciones? ¿Qué puedo yo tomar de allí para aplicarlo, obviamente, dentro de lo que está en la posibilidad de la operación logística en Colombia? ¿Qué puedo analizar yo de allí para generar más y mejores operaciones, más y mejores eficiencias, mejores tiempos, reducción de costos, y así entonces hacer efectiva realmente esa inversión que está llegando? Porque ese es el otro problema en el tema de la inversión que se puede evidenciar. Las grandes concesiones, los grandes grupos empresariales locales o internacionales que apuestan por la inversión en estas zonas portuarias, identifican que el retorno de la inversión no es el esperado. ¿Por qué? Porque hay un tema de infraestructura vial hacia atrás que es difícil de controlar y que no ha aportado entonces el desarrollo que debe aportar, y por tal motivo pues el desarrollo operativo o de operaciones en dicho puerto que generó una inversión interesante pues no es el esperado, porque el acceso vial es difícil, porque son muy altos los costos para llegar hasta ese puerto, porque hay inseguridad, porque los vehículos utilizados no son los óptimos, porque los consumidores o los generadores de carga están ubicados muy lejos de ese puerto. En fin, una gran cantidad de condiciones que estarían en detrimento de esa inversión, de esa buena inversión que se hace, que se ha realizado y que se podría realizar a futuro, pero que se comienzan a analizar esas situaciones y entonces allí la inversión comienza a frenarse, como es el caso actual. Todos ya sabemos qué condición tiene Colombia actualmente en el tema de inversión. Les pregunto, de inversión extranjera. ¿Quién está ahí más actualizado en ese tema? Compañeros. No, profe, no. Actualizado en sí, no. Los corché. Grave. Recordemos, compañeros, que hace ya varios días
Las diferentes calificadoras internacionales de riesgo bajaron la calificación de Colombia en cuanto a los posibles niveles de inversión o seguridad en la inversión extranjera en el país. Por tal motivo, los diferentes grupos empresariales, concesiones futuras o que estaban analizando poder realizar inversión en cualquier otro sector o puntualmente en el sector portuario del país, pueden haber ya tomado otras decisiones o haber desistido de la posibilidad de dicha inversión. O incluso se podría pensar en una deserción de inversiones extranjeras del país. Y allí es donde no solamente es decir, ah, bueno, nos bajaron la calificación y ya está. La volveremos a subir. Pongámonos en el contexto de la economía internacional, como está ahora, no solamente el caso colombiano, el caso de la economía internacional, como está ahora, todavía con unos temas de pandemia, ya en algunos países, muy pocos, post pandemia, y que el desarrollo económico está altamente afectado. Y que muy seguramente grupos empresariales poderosos, con una alta capacidad de inversión, y que en sus países el tema económico esté complicado, muy seguramente están analizando otros países donde se pueda hacer inversión y tener retorno de inversión rápidamente. Comenzar a movilizar esos grandes capitales porque en la economía donde se encuentran posiblemente haya afectaciones un poco más fuertes que las que encontramos en el país. Y ya entonces Colombia no es un país atractivo para la inversión, porque su calificación ha bajado ostensiblemente, derivado de todo lo que ya hemos venido viviendo en los últimos meses. Entonces, ese tema de esa inversión no es único y exclusivo del tema portuario. Es un tema que afecta a toda la economía, gracias al tema de la apertura económica de hace tantos años, y que no es la primera vez que pasa en determinados momentos desde la entrada en vigor de lo que fue la apertura económica en Colombia, ya se han vivido situaciones similares. Por allá en 1999, 2000, por allá en el 2014 también se vivió un tema de recesiones económicas. Entonces, no es la primera vez que pasa, pero eso ralentiza bastante el tema del crecimiento económico de los países, sobre todo de los países en vía de desarrollo como Colombia. Aquí el módulo entonces nos entrega información de diferentes inversiones que se han realizado, que ya hemos hablado de ellas: Agua Dulce en Buenaventura, Terminal de Contenedores de Buenaventura Tesebuen, PCC. Tenemos inversión extranjera también en el puerto de Barranquilla, en el puerto de Santa Marta, que ha permitido entonces el crecimiento de dichos puertos. Inversión extranjera en algunos puertos del norte del país, puntualmente los enfocados hacia el manejo de hidrocarburos, donde esas grandes petroleras y esas grandes extractoras de productos mineroenergéticos aportan también bastante inversión para el desarrollo y la especialización de dichos puertos para lograr movilizar de correcta forma sus productos y de forma eficiente y de forma ágil. Por eso veíamos en las características de esos puertos especializados que tienen una alta eficiencia en la operación, que tienen una alta posibilidad de manejos de tiempos cortos en la operación, que tienen un tema de seguridad bien establecido en toda la operación, en toda la movilización, en ese flujo operativo, tienen unos muy buenos manejos. ¿Por qué? Porque hay una gran inversión de unos grupos empresariales trabajando a través de la privatización y de esa posibilidad de inversión extranjera, y que se enfocan obviamente en desarrollar esa cadena de suministro que les afecte positivamente la parte logística. Pero eso gracias a la posibilidad de que ellos intervengan. Si el tema no se hubiera dado de esa forma y todavía se continuara con el manejo desde lo público y desde la inversión pública, muy seguramente el panorama sería otro, desafortunadamente. ¿Qué más podría faltar?
Ya hemos hablado también de esa parte. Sigue faltando entonces, desde el punto de vista, primero, del desarrollo logístico a nivel país, mejorar todo el tema de infraestructura vial, infraestructura de transportes, es decir, las herramientas de transporte, la posibilidad de tener vehículos especializados, más vehículos modernos, el tema de aplicar más fuertemente toda la parte de chatarrización y modernización de los vehículos, el tema de aplicar también fuertemente la mejora en las diferentes actividades relacionadas con la operación portuaria. Y no solamente lo que es la operación o lo que hacen los operadores portuarios, el tener más opciones de servicios, no solamente eso, el tener el almacenamiento, la distribución, consolidación, desconsolidación de mercancías y demás, sino la idoneidad y el conocimiento de las otras entidades que intervienen también en los puertos y las herramientas sofisticadas para que esas entidades puedan mejorar los tiempos en esas operaciones. Puntualmente hablamos entonces de las inspecciones en los diferentes puertos, por ejemplo, tanto de mercancía que va a salir en exportación como la mercancía que llega en importación. Tener la posibilidad de aplicar escáneres, por ejemplo, algo tan sencillo como eso. Evitar que las inspecciones sean altamente intrusivas, es decir, que tengan que ir y abrir un contenedor, inspeccionar toda la carga. Se entiende que en algunos momentos hay que hacerlo y que todavía tenemos rutas críticas y rutas donde se evidencia la posibilidad de contaminación de mercancías. Pero hay otras rutas que no y hay otros productos que definitivamente no son susceptibles a un tema de contaminación. Entonces deberíamos tener esas herramientas en los puertos, escáneres de mercancías, para que no se tenga que abrir un contenedor y se pueda dar continuidad y agilidad a una operación. Eso reduce la operación por lo menos en 12 horas. Y 12 horas en una operación portuaria, créanme que es mucha plata. Mucha plata. Mucha plata la que pierde un exportador, mucha plata la que pierde un importador y que luego es trasladada a los precios de los productos, ya sea en el mercado local o en el mercado internacional. Ese tipo de situaciones es lo que todavía está haciendo falta. El tener sistemas que sean altamente compatibles y que permitan el traslado de información entre todas las entidades. Que si una operación portuaria incluye una verificación de mercancías por parte del INVIMA, por ejemplo, porque son alimentos, porque son productos cosméticos, porque son productos de aseo, en fin, donde el INVIMA interviene y hace una verificación de dichos productos, ¿por qué no en simultáneo se puede trasladar toda esa información de esa inspección a las otras entidades? De una vez a Policía Antinarcóticos, de una vez a DIAN, que todo quede registrado como una sola operación. Pero hoy en día entonces revisa el INVIMA, vuelvan y llenen el contenedor. ¿Va a salir de puerto? No, esperen que la Policía Antinarcóticos tiene que hacer otra revisión. Vuelva y abra el contenedor, vuelva y baje mercancía, vuelva y llene otra vez el contenedor. Además del tiempo, el valor de la operación, porque recordemos que todo eso lo cobran. Sale el contenedor del puerto e inmediatamente hay un control posterior por parte de la aduana, ya por fuera del puerto, y nuevamente abra contenedor, baje contenedor, revisen documentos, revise mercancía y más tiempos, más costos, más manipulación de la carga, más afectación al proceso de la cadena de suministro como tal. Todavía nos falta bastante en ese sentido. Sigue trabajando Colombia en mejorar todas estas operaciones, que los haga más competitivo, que los haga estar más a la par y más cercano a lo que es la competitividad de Brasil, de México, de Panamá, de Chile, para poder entonces seguir entregando mejores resultados a la operación. Recordemos que somos un país altamente importador. Recordemos que hay que seguir apostando al crecimiento de la exportación. En esos dos sentidos ya tenemos una gran cantidad de necesidades a cumplir y a suplir para que los diferentes actores, exportadores, importadores, operadores logísticos, operadores de transporte, agentes de carga, agentes de aduana, las mismas entidades públicas mejoren en todos sus procesos y en todo su conocimiento. ¿Alguna inquietud, compañeros?
hasta el momento? No, ninguna, profe. No, señor. Todo clarito, acá escuchándolo, profe. Muy bien. Por último, el módulo nos entrega nuevamente una información de la zona portuaria de Buenaventura, la zona portuaria de Santa Marta, la zona portuaria de Cartagena, con relación a esas mejoras que han tenido gracias a la aplicación de la inversión extranjera o la inversión privada en el desarrollo de su operación. Esto está muy ligado a lo que ya vimos, incluso a las condiciones que identificamos en cada uno de los portales, de estas sociedades portuarias, de cuántas toneladas de mercancía pueden mover en el año, cuánto han movilizado, cuánto representa su participación en la movilización de mercancía, qué condiciones tienen en cuanto a la recepción de motonaves especializadas en carga a granel, en hidrocarburos, en minerales, en carga general, en refrigerados y demás. Aquí el módulo nos entrega esa información. No vamos a entrar a desarrollarla porque es repetir casi que lo mismo que ya vimos. Lo importante es que ustedes logren allí realizar una lectura de esta parte para identificar esas condiciones o por lo menos recordarlas, y no está por demás que las puedan verificar ya de forma actualizada con los portales que evidenciamos en la sesión anterior. Allí en este sentido estaríamos llegando al final de nuestros contenidos del módulo de zonas portuarias, compañeros. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna observación, alguna pregunta puntual con respecto a todo el tema de inversión, a todo el tema de crecimiento de estas zonas portuarias y a todo el tema de las necesidades que aún todavía vemos muy claras en el desarrollo de la competitividad de estas zonas para aportar en el crecimiento económico del país? No tenemos ninguna observación, compañeros. De mi parte, no, profe. No, profe. No, profe. Muy bien. Vamos entonces a ir dando finalización a esta sesión del día de hoy. Recordándoles que para los compañeros que tienen pendiente la realización del segundo parcial, ya podrán entonces entrar y realizar en unos minutos. Queda habilitado el segundo parcial con opción adicional. Y una vez se haya finalizado esa opción para los estudiantes que quedaron allí pendientes, habilitaremos las opciones de revisión de cada uno de los cuestionarios. Les recuerdo que las notas ya se encuentran actualizadas en Odin. Por otra parte, les recuerdo también entonces el manejo que le daremos a la sesión número 8, donde de igual forma nos vamos a encontrar en nuestro encuentro sincrónico o en nuestra aula extendida el próximo martes, a las 6:30 en nuestro horario normal. Haremos la conexión, haremos la toma de asistencia, y una vez ya realicemos esa función que hacemos siempre al inicio de cada sesión, haremos una pequeña retroalimentación del desarrollo de este módulo y daremos paso a el cuestionario final o parcial final a desarrollar allí en plataforma y en tiempo de sesión. Recuerden que yo siempre establezco un tiempo prudente para el desarrollo de los cuestionarios. Allí tendríamos ese tiempo de sesión para desarrollarlo. Muy seguramente van a ir finalizando mucho antes de la finalización de la sesión. Una vez vayan finalizando dicho cuestionario, se podrán ir retirando de la sesión.
En algunos casos también hemos determinado que algunos de ustedes prefieren desconectarse completamente de la sesión para desarrollar el parcial sin ningún tipo de interrupción y estarse comunicando con el tutor si tienen alguna duda a través del grupo de WhatsApp. También es completamente válido, no hay ningún inconveniente, eso obviamente lo determinaremos en esa última sesión. Y para ya cerrar entonces la sesión del día de hoy, vamos a dejar también disponible una última actividad adicional a la recomendación de realizar una verificación de los contenidos entregados el día de hoy a través del video que queda disponible, a través del mismo contenido en módulo. Vamos a dejar un último foro disponible para que ustedes puedan desarrollar allí y complementar esta nota para las demás notas que vamos a computar con lo correspondiente a la nota de seguimiento. Entonces también activaremos el día de hoy este foro participativo, quedará disponible durante varios días para que ustedes hagan su aporte correspondiente. Nuevamente es un artículo, como siempre lo manejamos, donde entregamos una información y ustedes realizarán entonces un aporte dependiendo de lo que solicita el mismo foro. ¿Queda clara allí esa parte, compañeros? Perfectamente, profesor. Señor. Muchas gracias. Muy bien. Sí, profe. Perfecto, compañeros y compañeras. Entonces, podemos ir dando por finalizada la sesión del día de hoy. Agradeciéndoles a todos la participación, asistencia a este compromiso académico. Esperando entonces que tengan un muy buen resto de noche, un muy buen resto de semana. Y nos estaremos entonces escuchando y viendo nuevamente el próximo martes en nuestra última sesión. Usted también, profe, muy amable por todo. Muchas gracias. Muy bien, compañeros, compañeras, que estén muy bien. Gracias. Profe, está bien, Hasta luego. Dios bendiga. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, que profe, estén hasta muy bien. mañana. Hasta luego, digo. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.